Bien, están viendo la pantalla, ¿no? Ya, bien. Esta mañana vamos a tratar acerca de las cardiopatías congénitas, ¿ya? Vamos a ver primero definir qué cosa es una cardiopatía congénita, cuál es la etiología, una epidemiología breve, eh, una revisión breve de un recuerdo de la embriología cardíaca, de cómo es la circulación fetal, qué tipos de cardiopatías congénitas y cuál es la fisiopatología de cada una de ellas, cuáles son las más frecuentes y solamente como referencia qué método de diagnóstico tenemos y cuál es el tratamiento de estas cardiopatías, ¿no? En primer lugar, ¿a qué definimos cardiopatía congénita? Es cualquier alteración, así sea estructural, ¿no? Estructural, orgánica, o simplemente funcional en el recién nacido que se ha desarrollado durante el periodo embrionario. Es decir, suponiendo que descubramos esta cardiopatía al mes de nacido, al mes de nacido, pero esta enfermedad que hemos encontrado al mes no empezó en el periodo embrionario, no es una cardiopatía congénita, ¿ya? Y al revés, si nos damos cuenta cuando tiene el paciente 30 años, pero esta alteración se originó desde la época embrionaria, sí es una cardiopatía congénita. Entonces, la definición está relacionada al desarrollo embrionario, ¿ya? La enfermedad tiene que haberse producido durante el periodo embrionario, ¿ya? Por lo tanto, va a tener múltiples etiologías, ¿no? No solamente se va a deber a factores genéticos, genes mutantes que van a afectar el desarrollo de un embrión, sino también cualquier agente externo del ambiente que pueda producir una alteración en el desarrollo embrionario, va a ser una cardiopatía congénita, ¿ya? Entonces, hay algunas enfermedades como algunos síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Noonan, el síndrome de Holt-Oram, que se desarrollan pues están asociadas a cardiopatías congénitas y desarrollan por mutación genética, ¿no? Otros no son mutaciones genéticas, sino son anomalías cromosómicas ya, de todo el cromosoma, como el síndrome de Down, la trisomía 21, la trisomía 13, trisomía 18, el síndrome de Turner también, y también agentes externos como los virus. La rubiola en el periodo embrionario causa malformaciones congénitas, por eso que a las gestantes se les vacuna con el virus para la rubiola, ¿no? Y las mujeres jóvenes también deben estar vacunadas contra el virus de la rubiola, porque si reciben esta infección en la etapa de la gestación, pueden tener fetos con problemas congénitos. El virus Coxsackie también. Y algunos medicamentos como las sales de litio, ¿no? Que da anomalías valvulares en la tricúspide y la mitral, el ácido retinoico, el alcohol. Entonces, cuando uno hace la anamnesis, cuando tiene que evaluar a un paciente, evaluar si tiene cardiopatías congénitas, tiene que indagar sobre todos estos antecedentes, ¿no? Si está gestando, o durante su gestación ha tomado sales de litio, anfetaminas, ¿no? La difenhidroantoína, estrógenos, todo eso tiene que registrarse. Si ingiere alcohol, si es diabética, todos esos factores influyen en el desarrollo embrionario y pueden dar cardiopatías congénitas, ¿ya? Por ejemplo, las anfetaminas inducen un gran porcentaje de pacientes que tienen comunicación interventricular, drenaje venoso anómalo pulmonar, comunicación interauricular, transposición de las grandes arterias. La hidantoína también da estenosis pulmonar, coartación de aorta, drenaje venoso anómalo pulmonar. Los estrógenos, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias. Es decir, la anamnesis implica todo esto, hacer preguntas de todo lo que recibe, ¿ya? ¿Por qué? Porque después tenemos que analizar, hacer un análisis como si fuera un caso clínico de qué factor puede haber ocasionado esta cardiopatía congénita. En cuanto a la epidemiología, es frecuente que el recién nacido tenga una cardiopatía congénita, de tal manera que entre el 4 y el 12 por 1000 recién nacidos vivos tiene cardiopatía congénita, ¿no? Es más,
hay muchos pacientes que tienen, o sea, muchos óbitos fetales o incluso abortos, que en realidad ha sucedido, espontáneos, que ha sucedido esto porque tienen una malformación congénita y muchas de ellas son incompatibles con la vida. Es por eso que si se hace un estudio anatomopatológico de estos productos, estos abortos, vamos a encontrar una incidencia mucho mayor de cardiopatías congénitas. ¿Ya? Y, ¿Y por qué sucede esto? Porque algunas cardiopatías, bueno, pueden sobrevivir a la edad infantil y algunas llegan a la edad adulta, pero otras no, otras ni siquiera pueden sobrevivir. Vamos a ver después. ¿Qué podemos hacer? Si ya sabemos todo lo que puede ocasionar una cardiopatía congénita, ¿qué debemos hacer? Tomar medidas preventivas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? Controlar la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad metabólica que altera todo el entorno de la gestación, desde el desarrollo embrionario. Ustedes saben que el desarrollo embrionario se produce por señales hormonales, señales genéticas, ¿no? Señales que van a producir el desarrollo del embrión. Y si alteramos ese entorno metabólico, vamos a producir mayor probabilidad de tener enfermedad congénita. La rubiola también hay que vacunar, es una forma de prevención de cardiopatías congénitas. Y hay que evitar, obviamente, todo tipo de fármacos porque pueden conducir a una malformación congénita. El buen control de la glicemia antes de la concepción, o sea, no necesariamente incluso durante el embarazo, sino antes de la concepción y durante el embarazo. ¿Ya? El manejar la glicemia adecuadamente reduce el riesgo de anomalías congénitas. Y acá tenemos la evolución de cómo el cigoto, luego de la fecundación, empieza a dividirse, ¿no? Mórula, blástula, gástrula, y acá vemos cómo se va, en esta zona de acá se va formando el embrión, ¿no? Se va formando el embrión. Sabemos que existe, en la segunda semana se forma el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto que va a formar pues el ectodermo y el hipoblasto que va a formar el endodermo y entre ambos el mesodermo, ¿no? En la etapa de gastrulación, en la segunda semana, ¿no? Y luego se va a formar pues el embrioblasto. Va a haber una migración celular, se va a formar va a haber un desarrollo embrionario bilaminar, va a haber migración celular, migración de células, de tal manera que ya va a empezar a desarrollarse a partir del epiblasto el ectodermo, a partir del hipoblasto el endodermo, ¿no? Y el mesodermo en el medio, entre ambos, ¿no? Esta migración va a hacer que se forme el tubo neural, y alrededor de ese tubo neural, en el centro, va a estar la notocorda, ¿no? Y ahí, con la formación de la notocorda, va a empezar lo que denominamos organogénesis. El mesodermo. Entonces, cuando queremos ver qué órganos se forman a partir del mesodermo, el mesodermo básicamente forma músculo, ¿no? Y tenemos el mesodermo paraxial, es la parte axial, el costado de la parte axial está el paraxial y luego está el lateral, ¿no? Entonces, en el mesodermo paraxial se va a formar el músculo esquelético, ¿no? Como si fuese la columna vertebral, a los costados se van a formar los músculos paravertebrales y los músculos esqueléticos, ¿no? En el mesodermo lateral se va a formar a partir de dos hojas, de la hoja visceral y la hoja esplácnica. En la hoja visceral se va a formar el músculo liso y en la hoja esplácnica se va a formar el músculo que rodea el tubo cardíaco, el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, el origen del músculo cardíaco es a través de la hoja esplácnica del tubo cardíaco, ¿no? Y el músculo liso, intestinal y de otros órganos, se va a formar a partir de la hoja visceral, ¿ya? En cambio, el ectodermo también va a formar músculo, pero estos músculos formados por el ectodermo van a ser los músculos del iris, de la glándula mamaria y de las glándulas sudoríparas, otro tipo de tejido muscular. En la tercera semana, durante la gastrulación, va a haber mayor migración de células, ¿no?
se va a formar el nódulo primitivo y la línea primitiva. ¿Esto qué va a hacer? Esta formación del nódulo primitivo y la línea primitiva va a formar la simetría, la lateralidad. Gracias a esta formación de esta línea, vamos a saber qué cosa es lado derecho y qué cosa es lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede formar en esta etapa dos lados izquierdos y dos lados derechos, ¿no? O invertido, el lado derecho puede estar en el lado izquierdo y el lado izquierdo en el lado derecho. Entonces, en esta etapa es donde se forma la lateralidad, la asimetría derecha e izquierda, ¿ya? Gracias a un receptor que es la 5-hidroxitritamina, ¿ya? Aquí también, ya hemos visto que el corazón empieza a latir más o menos a las 3 semanas, ¿no? Después de las 3 semanas. Después de las 3 semanas ya empieza a latir. Es decir, que si hace una ecografía durante la gestación, a las 3 semanas ya vamos a ver latir el corazón del embrión, ¿ya? Y es decir, que ya se ha formado el tubo cardíaco y ese tubo cardíaco ya se ha dividido y ha empezado a latir, ¿ya? Este es el tubo cardíaco. Hemos dicho que acá las células del mesodermo forman el músculo cardíaco, alrededor del tubo cardíaco, acá, y ahí se forma el corazón, ¿ya? El corazón. Bueno, en realidad hay dos tubos endocárdicos, ¿no? Hay dos tubos endocárdicos, como ven acá, dos tubos endocárdicos que se van a fusionar en uno solo, uno acá y otro acá, ¿no? Se van a fusionar y van a dar un solo tubo cardíaco, ¿ya? Y ese tubo cardíaco fusionado del lado derecho y del lado izquierdo, ese tubo cardíaco va a dividirse también en algunos segmentos, ¿no? Este es el segmento en relación a las arterias de salida, como la aorta y la pulmonar, el tronco arterioso. Esta parte del tubo forma el tronco arterioso, que se va a dividir luego en dos arterias. Otro segmento que va a ser el bulbus cordis, que va a ser el tracto de salida de los ventrículos, ¿no? La porción de salida de los ventrículos. Luego la tercera parte, que es el ventrículo propiamente dicho, la parte de la base y el ápex de cada ventrículo, ¿no? Y luego hay una zona, que es esta, donde está el surco aurículo-ventricular, donde se van a implantar las válvulas. Un tejido fibroso va a desarrollar un tejido fibroso donde se implanten las válvulas, al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Y unido a ese anillo fibroso donde se van a implantar las válvulas, están pues las aurículas, ¿no? Las aurículas, ¿no? Con el seno venoso, que es el lugar donde desembocan las venas pulmonares, en el lado izquierdo, y la vena vitelina en el lado derecho. Y acá tenemos también, ¿no? Tenemos también los arcos branquiales. Tenemos el primero, segundo, tercero, cuartos arcos, que en realidad no se ve así en el feto, ¿no? No se ven así. En realidad, el 1 no se desarrolla al mismo tiempo que el 2, ni que el 3, ni que el 4. Cuando se desarrolla el 2, a veces el 1 ya puede haber desaparecido, con el 3 ya desapareció el segundo y así, ¿no? La idea es que estos arcos van apareciendo y desapareciendo, y se va a formar esa aparición y desaparición de algunos arcos, va a llegar a formar el arco aórtico, ¿ya? De tal manera, así, el arco aórtico así, ¿ya? De tal manera que normalmente vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la rama ascendente de la aorta, la subclavia, el tronco brachiocefálico derecho con la subclavia derecha y la carótida. En el lado izquierdo vamos a ver la carótida, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, la subclavia también, ¿no? Vamos a ver el conducto arterioso que va a comunicar la arteria pulmonar izquierda con la aorta descendente, ¿ya? Y las anomalías que ocurran en el desarrollo de este arco nos va a dar diferentes tipos de morfologías de arco aórtico, ¿no? Este arco aórtico es, por ejemplo, parece un arco aórtico bovino, ¿no? Bovino. Y así, el arco aórtico también puede desarrollarse y cerrarse en un momento u otro y dar un arco aórtico interrumpido, con diferentes morfologías, tipo A, tipo B, tipo C. Es decir, durante el desarrollo embrionario se van a desarrollar un montón de malformaciones, no solamente del corazón, sino de los grandes vasos.
Cuando hablamos de la lateralidad, nos referíamos al situs. Hay dos tipos de situs, el solitus y el inversus. El solitus es el que toda persona normal tiene. ¿Qué significa situs solitus? Es el situs visceral, ¿no? Significa que si tenemos acá una persona, el hígado está a la derecha, el vaso a la izquierda, la burbuja gástrica está a la izquierda, ¿no? Tenemos el pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no? Hemos dicho que el bronquio derecho está más horizontal y normalmente, a menos que haya crecimiento de la orejuela, el bronquio izquierdo está más vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque acá solamente tenemos 2 lóbulos y acá 3. Por eso se horizontaliza un poco más, ¿ya? Y también el corazón. En el corazón vamos a ver que las orejuelas tienen una característica distinta, ¿no? La izquierda, la orejuela izquierda tiene forma de coliflor. En cambio, acá tiene forma de un dedal, ¿ya? De un dedal. Esto es lo normal, el arreglo normal de las vísceras, ¿no? Pero en algunas personas tienen todo invertido, por ejemplo, los que tienen dextrocardia, el corazón al lado derecho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este paciente tiene un situs inversus. ¿Qué significa esto? Que el pulmón de 3 lóbulos, en lugar de estar en la derecha, está en la izquierda. Y el pulmón de 2 lóbulos, en lugar de estar en la izquierda, está en la derecha, ¿no? El bronquio también es más verticalizado en el lóbulo, en el pulmón que tiene 2 lóbulos únicamente, y más horizontalizado en aquel pulmón que tiene 3 lóbulos, ¿ya? La burbuja gástrica está en el lado izquierdo, derecho, el hígado está en el lado izquierdo, el vaso está en el lado derecho, ¿ya? Esto se llama situs inversus. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía congénita, lo primero que decimos es situs solitus o inversus. Situs solitus en este caso, ¿no? Situs solitus. Pero también puede haber situs ambiguo. Ambiguo, por ejemplo, este paciente, el de arriba, tiene 2 pulmones derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 3 lóbulos. Es decir, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo también tiene 3 lóbulos. Eso significa que tiene 3 pulmones derechos. 3 lóbulos, 2 pulmones derechos. Y en la línea media, el hígado, en lugar de estar en el lado derecho, el hígado se localiza en la línea media. ¿Ya? Línea media. Esto de tener todo el lado derecho se llama isomerismo derecho. Isomerismo derecho. En el isomerismo izquierdo vemos lo contrario. Hay 2 pulmones, 2 lóbulos izquierdos en cada lado, 2 lóbulos izquierdos. El hígado sigue estando en la línea media, pero en el isomerismo izquierdo sí tenemos vaso. Estos puntos rojos son el vaso, ¿ya? Son el vaso. Hay varios vasos. Isomerismo izquierdo hay varios vasos. En cambio, en el isomerismo derecho hay ausencia de vaso, porque el vaso es un órgano del lado izquierdo y el hígado es un órgano del lado derecho, ¿no? Por eso es un situs con isomerismo derecho. Pero no solamente congénitamente uno puede nacer así. Miren, puede haber un situs solitus, es decir, las vísceras están en el lado derecho, en el lado correspondiente, un situs inverso puede estar invertidos, ¿no? En el situs solitus la aurícula derecha está en la derecha, la aurícula izquierda está en la izquierda, en el inversus la aurícula izquierda está en el lado derecho y la aurícula derecha está en el lado izquierdo, en el inverso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los ventrículos pueden estar mal conectados. La aurícula derecha está conectada al ventrículo derecho, la aurícula izquierda está conectada al ventrículo izquierdo. Cuando está el situs inversus, la aurícula izquierda está conectada al ventrículo izquierdo y la aurícula derecha al ventrículo derecho. A pesar de que tiene situs inversus, las conexiones entre las aurículas y los ventrículos son normales. Son normales. Sin embargo, hay una patología en la cual no hay concordancia entre la aurícula y el ventrículo. Es decir, como en este caso, es un situs sólidos porque la aurícula derecha está en la derecha, ¿no? Pero en lugar de estar conectada al ventrículo derecho, está conectada al ventrículo izquierdo. Y al revés, esta aurícula, en lugar de estar conectada al ventrículo derecho, está conectada a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, está conectado al ventrículo derecho. ¿Ya? Esto se llama discordancia aurículo-ventricular. Cuando está correctamente conectado, aunque esté en el inverso, se dice concordancia. Cuando está erróneamente conectada, se llama discordancia aurículo-ventricular. Pero también no solamente puede haber una mala conexión, sino también puede haber ausencia de alguna conexión.
Por ejemplo, acá la aurícula derecha no está conectada al ventrículo derecho. Tiene una sola entrada, que es por la aurícula izquierda, y tiene un solo ventrículo. Tiene un solo ventrículo. Acá no. Acá tiene un solo ventrículo, pero las dos válvulas están conectadas al mismo ventrículo, ¿no? Es una entrada común. Y acá no. Cada uno tiene su válvula, pero ambos están conectados al ventrículo. Una entrada común. Doble entrada. Pero no solamente es la conexión entre la aurícula y el ventrículo. La sangre tiene que del ventrículo salir a los grandes vasos, a la pulmonar o a la aorta. Entonces tiene que haber una conexión entre el ventrículo y la arteria. Conexión ventrículo-arterial. En el otro era conexión aurículo-ventricular y aquí es conexión ventrículo-arterial. ¿Ya? Lo normal es que el ventrículo derecho conecte con la pulmonar y el ventrículo izquierdo conecte con la aorta. Pero puedes estar discordante. Es decir, que el ventrículo derecho, en lugar de conectar con la pulmonar, conecta con la aorta, y el ventrículo izquierdo, en lugar de conectar con la pulmonar, conecta a la aorta. Conexión ventrículo-arterial discordante. Doble salida ventricular. En este caso, en el de arriba, cada arteria sale de un ventrículo. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. La aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero en este caso hay doble. ¿Qué significa? Que las dos salen de uno solo. Doble salida ventricular derecho, doble salida ventricular izquierdo o ventrículo único. ¿Ya? Esa es otra patología congénita. En la semana 4, día 27, hemos hablado que el tubo cardíaco se pliega hacia adelante y a la izquierda, ¿no? Se pliega, de tal manera que el bulbos queda adelante, los ventrículos quedan en la punta y la aurícula queda hacia atrás. Eso significa que el tubo cardíaco se ha torcido, ha sufrido una torsión, ¿no? Una desviación hacia la izquierda. Y esa torsión ha desencadenado en la tabicación de las 4 cavidades que están asociadas a la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Ya? Ahora, no solamente el tubo cardíaco se tabica, también se tabican las aurículas, ¿no? A través de las almohadillas endocárdicas. Vamos a ver. Miren, acá tenemos un corazón. Vean cómo estas dos arterias salen del ventrículo derecho. Si nosotros quisiéramos tabicar y separarlo, colocaríamos una línea acá, coseríamos una línea acá que aísle el lado derecho del lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, está invertido, ¿no? Porque del lado derecho saldría la aorta y del lado izquierdo saldría la pulmonar. Pero así se corregiría, ¿no? En la semana 8, o sea, al segundo mes empieza a cerrarse el septum interauricular, ¿no? Primero se forma el septum primum, luego se forma el septum secundum y empieza a cerrarse el septum interauricular. Inicialmente en la etapa fetal, el foramen oval, que es el orificio por donde comunica el lado derecho con el lado izquierdo del corazón, el foramen oval es ovalado y grande, ¿no? Permeable. Deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Perdón, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Los ventrículos también. Los ventrículos también se tabican a través del tabique ventricular primitivo, o sea, las almohadillas endocárdicas. Se tabican y separan el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Cuando persiste abierto, se llama comunicación interventricular. En la semana 6, lo anterior era la semana 8, ¿no? En la semana 6 también ocurre otro fenómeno. Ustedes han visto cómo el tronco arterioso, lo vamos a ver acá, este tronco arterioso está, no está dividido, ¿no? Entonces,
En esa semana lo que va a hacer, se va a formar un tabique que separe la arteria de la vena. Las dos arterias, arteria aorta de la arteria pulmonar. Esta separación se realiza siguiendo una dirección helicoidal. Esa separación helicoidal es la que hace que la pulmonar y la aorta se enrosquen alrededor de su eje. ¿Ya? Se enrosquen. La circulación fetal. Conocer la circulación fetal también es importante para conocer el desarrollo, la funcionalidad de las cardiopatías congénitas. Miren, acá tenemos un gráfico donde vemos el corazón de un bebé. ¿Ya? Esto es un feto, ¿no? Un feto. Este es el corazón de un feto, acá está el hígado del feto, los pulmones del feto, el corazón del feto, la aorta del feto, con sus dos ramas, ilíaca derecha y ilíaca izquierda, y acá tenemos una arteria umbilical, dos arterias umbilicales, ¿eh? Que van por las arterias umbilicales van por el cordón umbilical, ¿ya? Vean, estas arterias umbilicales tienen una vena umbilical y dos arterias umbilicales, ¿no? Normalmente los seres humanos tenemos una arteria y alrededor van las venas, ¿no? En este caso, tenemos una vena y dos arterias alrededor, ¿ya? Dos arterias alrededor. Vean, esta vena umbilical lleva la sangre de la madre atravesando el hígado, llega a la aurícula derecha, ¿no? La sangre de la madre. Y después, cuando ha pasado la circulación del feto, regresa por las arterias umbilicales hacia la madre. ¿Para qué? Para que se intercambien en la placenta y la sangre se oxigene un poco, ¿ya? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe esta vena umbilical? Porque sabemos que en el vientre materno el feto no puede tomar aire, no respira, está nadando en un líquido amniótico que no le proporciona aire, no le proporciona oxígeno. Entonces necesita que la madre, a través de esas venas umbilicales, le lleve sangre oxigenada. Obviamente la placenta no tiene mucha sangre oxigenada. Si ustedes en condiciones normales se toman la oxigenación de la sangre, su oxigenación estará pues en 70 por minuto, 75 por minuto. No es una sangre oxigenada totalmente, ¿ya? No es una sangre oxigenada. Entonces, esa sangre oxigenada que viene de la placenta viene atravesando el hígado por el ducto venoso, que cuando nazca se va a fibrosar, se va a cerrar y se va a convertir en el ligamento redondo, ¿no? Del hígado. Va a ir la sangre oxigenada, mezclada, oxigenada de la madre, va a llegar al feto a través de la cava inferior, y el flujo de la cava inferior va a pasar por el foramen oval hacia el lado izquierdo. O sea, esta sangre parcialmente oxigenada de la placenta de la madre va a pasar a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda lo va a enviar al hígado, con la finalidad, a la aorta, con la finalidad que a través de la aorta se distribuya la sangre oxigenada a todo el cuerpo del feto, ¿ya? Esa sangre oxigenada viene por la cava inferior, pero por la cava superior llega sangre que viene del cerebro. Obviamente esa sangre que viene del cerebro, el cerebro está desarrollándose, multiplicándose, hay una multiplicación celular, esa sangre que llega al cerebro va a ser no oxigenada. Va a llegar a la aurícula derecha sangre no oxigenada, que se va a mezclar con la sangre parcialmente oxigenada que viene de la madre, ¿ya? Se va a mezclar. Y por la dirección que sigue el flujo, la sangre que viene de abajo, por la cava inferior de la madre, por la cava inferior, va a pasar fácilmente el foramen oval. Pasa fácilmente el foramen oval. De tal manera que a la aurícula izquierda le llega sangre oxigenada, ¿ya? Sangre más oxigenada. Eso, la aurícula izquierda lo envía al ventrículo y el ventrículo lo expulsa por la aorta, ¿ya? Expulsa la sangre oxigenada por la aorta. Y la sangre oxigenada por la aorta, obviamente, primero pues sale por la carótida derecha, la carótida izquierda y a los miembros superiores, ¿ya?
Entonces, la sangre que llega al cerebro y a los miembros superiores viene desde la cava inferior, viene directamente de la vena umbilical de la madre, atraviesa el hígado, la cava inferior, y de ahí lo envía a por este foramen oval, ¿ya? Para que llegue al lado izquierdo. ¿Qué pasa con la sangre que llega desde la cava superior? La sangre que llega por la cava superior también va a pasar por el foramen oval, pero en menor cantidad. Lo más probable, y por la dirección que sigue la cava superior, lo más probable es que venga hacia el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho va a tener sangre no oxigenada. En cambio, la aurícula izquierda por el foramen oval va a tener sangre más oxigenada. ¿Ya? Bien. Entonces, de la cava superior, la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se contrae, lo expulsa la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar debería llevar la sangre a los pulmones. Pero hemos dicho que en el vientre materno los pulmones del feto están colapsados. Por lo tanto, no le va a llegar la sangre. Están colapsados. ¿Ya? Y al estar colapsados, va a acumularse el volumen de sangre en la arteria pulmonar y va a acumularse la presión pulmonar, y esa sangre que está acá va a pasar, no va a pasar a los pulmones porque los pulmones están colapsados, va a pasar por el foramen oval, por el ductus arterioso. El ductus arterioso es un remanente de la conexión que en el vientre materno forma, se une la arteria pulmonar izquierda con la rama descendente de la aorta, ¿ya? De tal manera que el volumen de sangre que viene del ventrículo derecho lo elimina a la aorta, y de la aorta cae hacia abajo. Cae hacia abajo. Bien. ¿Qué más? Pasamos a lo siguiente. Al nacimiento. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Al nacer, apenas nace, el conducto arterioso se cierra. ¿Por qué? Porque cuando el feto toma aire, ventila, llena los pulmones de oxígeno, la sangre se oxigena. La sangre que viene por la arteria pulmonar llega al pulmón oxigenado y se oxigena y regresa por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces, apenas el feto toma aire, los alvéolos se distienden, el lecho vascular pulmonar disminuye su resistencia y se favorece el flujo por el pulmón. Al favorecerse el flujo por el pulmón, hay mayor retorno venoso, pasa más sangre al pulmón, el gasto cardíaco pasa por el pulmón y se incrementa la presión en la aurícula izquierda. Este incremento de presión en la aurícula izquierda va a empujar la válvula del foramen oval y va a cerrar la válvula del foramen oval. De tal manera que cuando la sangre oxigenada parcialmente de la madre vaya por la cava inferior, ya va a encontrar la válvula cerrada, porque hay más presión en el lado izquierdo. Va a ir otra vez al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va otra vez a abrir. Va a enviar el flujo hacia los pulmones, ¿no? Para que se oxigene. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que la sangre tenga ya más oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre se va a oxigenar en el pulmón. Y hemos dicho que en el pulmón la sangre se oxigena más o menos a un 98%, ¿no? No llegan al 100% porque saben que en el pulmón hay shunts intrapulmonares. Pero la sangre del niño apenas ventila, apenas llora, hincha los pulmones y oxigena toda la sangre, hasta un 98% de saturación aproximadamente. ¿Ya? Al incrementar la saturación, la sangre del lado izquierdo va a expulsarse por la aorta, y al incrementar la presión de oxígeno en la arteria, eso va a provocar que el foramen oval se cierre y se produzca el ligamento arterioso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes? Bueno, las cardiopatías congénitas más frecuentes
son al nacimiento, cuando nace estamos hablando, es diferente la cardiopatía congénita en el feto o en el aborto, ¿no? Al nacimiento estamos hablando. La más frecuente es la del defecto septal interventricular, ¿no? 30-50% de las cardiopatías congénitas son defecto en la comunicación interventricular. Un 10% es el conducto arterioso, que no se cierra. Un 7% defecto del septum interauricular. Un 7% estenosis pulmonar. Un 6% coartación de la aorta. Un 5% transposición de las grandes arterias. Un 5% de tetralogía de Fallot y estenosis aórtica. ¿Ya? Vamos a ver cada una de ellas. Ahora, también las cardiopatías congénitas van a tener una preponderancia sexual. Por ejemplo, ¿qué cardiopatías congénitas son más frecuentes en mujeres? El conducto arterioso persistente. Ya dijimos cuál es el conducto arterioso persistente. Este conducto, que apenas respira el feto, debe cerrarse y convertirse en ligamento, ¿no? Cuando no se cierra, tenemos un conducto arterioso persistente. Se debe cerrar tan pronto nazca el feto. Y aproximadamente la mayoría se ha cerrado al año, ¿no? Perdón, al mes o 3 meses. ¿Ya? Otra cardiopatía congénita frecuente en mujeres es la anomalía de Epstein. Otra anomalía frecuente en mujeres es la comunicación interauricular. Y en hombres, la cardiopatía más frecuente es la estenosis de la válvula aórtica y la coartación de la aorta. ¿Ya? Estenosis de la válvula aórtica y coartación de la aorta. Hipoplasia del corazón izquierdo, atresia pulmonar, atresia tricuspidia y transposición de las grandes arterias. Ahora, cuando un lactante tiene una cardiopatía congénita, le encontramos una cardiopatía congénita, la cuarta parte de estos pacientes que tienen una cardiopatía congénita es probable que tengan un problema congénito que no es del corazón, de otros órganos. ¿Ya? El 25%. Y la tercera parte de las lactantes que han nacido con anomalías congénitas tienen un síndrome establecido. ¿Ya? O sea que si encontramos un paciente con cardiopatía congénita, debemos de buscar esa tercera parte de lactantes de esas cardiopatías, que tienen esas cardiopatías que podrían tener algún síndrome. ¿Ya? Síndrome de Down, trisomía 21 o cualquier síndrome. ¿Ya? El adulto. Ahora, dijimos que una cardiopatía congénita no se establece por el momento en el que se diagnosticó. Se puede haber diagnosticado en etapa en la niñez o en la etapa de adulto. No depende de eso, sino depende de en qué momento del desarrollo embrionario se produjo. ¿Ya? Eso es lo que determina una cardiopatía congénita. O sea, que en los pacientes adultos pueden tener una cardiopatía congénita en 2 situaciones, ¿no? Que diagnosticamos la cardiopatía congénita así en el adulto, con una cardiopatía congénita, o con un adulto que haya tenido una cirugía o una corrección en la etapa infantil, ¿no? Entonces, el paciente puede decir, he tenido de niño una cardiopatía congénita que se llama ductus arterioso persistente que me lo cerraron. O tuve una coartación de aorta que fue tratada, ¿no? O una comunicación interventricular que fue cerrada por cirugía. ¿Ya? Estas son las alteraciones reparadas, ¿no? Pero la mayor parte de pacientes, especialmente en nuestro medio, viene con enfermedad congénita en etapa adulta original, ¿ya? O sea, viene sin tratamiento. En la etapa adulta recién lo diagnosticamos como cardiopatía congénita. En otros países no. En otros países los adultos con cardiopatía congénita ya han sido operados de niños, ¿ya? Sin embargo, ya en el país, en vista de que han aumentado el número de procedimientos
de tratamientos de cardiopatías congénitas, ya se está viendo un aumento progresivo de adultos mayores con cardiopatía congénita operada, ¿ya? Por ejemplo, la más frecuente, comunicación interventricular pequeña aislada, ¿no? Hemos dicho que la comunicación interventricular es la más frecuente. 30% de todas las cardiopatías congénitas son CIB, ¿no? Son comunicación interventricular. Por lo tanto, lo vamos a encontrar también en el adulto, ¿no? En el adulto. La estenosis pulmonar leve es un problema de la válvula pulmonar de grado leve, también es muy frecuente. El foramen oval persistente aislado o comunicación interauricular pequeña. Hemos dicho que cuando nace el feto, en el momento que tome el aire, el foramen oval, este foramen oval se cierra. ¿Por qué? Porque se incrementan las presiones en la aurícula izquierda, mayores al lado derecho, y esta puerta se cierra. Esta puerta se cierra, así como está, ¿ya? Cierra. También tenemos pacientes adultos con valvulopatía aórtica congénita aislada, por ejemplo, en la aorta bicúspide. Saben que la estenosis aórtica es una enfermedad que se diagnostica ya en la etapa adulta, ¿no? Si es joven, pensamos en congénita. Si es un adulto mayor, pensamos en degenerativa, ¿no? Las valvulopatías mitrales también pueden ser congénitas. Y otros pacientes que han sobrevivido a una operación. Por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a comunicación interauricular, también. El conducto arterioso persistente, también. Ahora vamos a ver tipos de pacientes, porque estos son pacientes con enfermedad simple, ¿no? Cardiopatía simple, ¿no? Pero hay otros cardiopatía. En el adulto puede haber unos pacientes con cardiopatía congénita moderada, ¿no? O sea, que son severas. Por ejemplo, la anomalía de Ebstein, que da una insuficiencia tricuspídea. Coartación de la aorta, cuando la aorta está obstruida y las presiones en miembros superiores son bien altas, más altas que los miembros inferiores. Comunicación interauricular, ostium primum, también. Comunicación interauricular por el seno venoso, también. Y otras comunicaciones interventriculares, ¿no? Asociadas a otras enfermedades. Comunicaciones auriculoventriculares, conducto arterioso persistente, drenaje venoso nómulo pulmonar, vamos a ver después. Ahora, pacientes con cardiopatía congénita muy compleja, muy compleja. Estas sí ya son cardiopatías congénitas complejas. El paciente pocas veces sobrevive a la edad adulta, ¿no? Pues si sobrevive es porque ya están tratados u operados, ¿no? Los pacientes con atresia mitral, o sea que no se desarrolló durante la etapa embrionaria la válvula mitral. Atresia pulmonar, no se desarrolló la válvula pulmonar. Atresia tricúspide, no se desarrolló la válvula tricúspide, ¿no? O sea, tiene otras válvulas menos la tricúspide o la mitral o la pulmonar. Cardiopatías congénitas cianóticas. Si un paciente tiene cianosis, ya se le llama cardiopatía congénita compleja, ¿no? Solamente por el hecho de tener cianosis. Pacientes que han sido operados y le han puesto conductos, ¿no? Pacientes con enfermedad de las arteria pulmonar, obstrucción, estenosis. Pacientes operados con cirugías paliativas, como la de Fontan, ¿ya? O correctivas. El síndrome de Eisenmenger, transposición de grandes arterias, tronco arterioso, ventrículo doble salida, ventrículo único. ¿Cómo clasificamos las cardiopatías congénitas? Primero habíamos dicho que lo estábamos clasificando dependiendo, en primer lugar, de si es simple o complejo, ¿no? Simple o complejo. También habíamos visto, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Y ahora vamos a ver con respecto a la hemodinámica. Si hay cardiopatías congénitas que causan cortocircuito, es decir, mezcla, o en inglés chant, muchos le llaman chant, se ha popularizado el término chant, ¿no? Pacientes con cardiopatía congénita con chant o cortocircuito en castellano, cortocircuito de izquierda a derecha o acianóticas, ¿no? Y cortocircuito de derecha a izquierda o cianóticas. ¿Qué significa esto? El cortocircuito o la mezcla de sangre de izquierda a derecha, sabemos que en el lado izquierdo del corazón hay sangre oxigenada. Si la sangre oxigenada se mezcla con la sangre no oxigenada, no pasa nada.
Es como echarle más azúcar, un café azucarado, le echamos a una taza no azucarada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente tiene más azúcar y está bien, ¿no? No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando hay un cortocircuito de derecha a izquierda? La sangre no oxigenada se mezcla con la oxigenada, ¿no? ¿Qué pasa? Si fuera azúcar, ¿no? La taza que no tiene azúcar, le echamos a la taza que tiene azúcar y ya no hay sabor, ya no tiene sensación al dulce. Igual, el cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, sangre no oxigenada, mezclada con la oxigenada, lo que va a producir es cianosis, porque la sangre oxigenada es rojita, la sangre no oxigenada ya no es cianótica, ¿no? Es cianótica. Y también hay otro tipo de cardiopatías, ya no por el cortocircuito, ¿no? De derecha a izquierda o izquierda a derecha, sino por la obstrucción que ocasiona, ¿no? Cardiopatías obstructivas. Cuando hay una estenosis, esa estenosis se llama obstrucción. Si tiene una estenosis aórtica, hay una obstrucción a la salida de sangre desde el ventrículo hacia la aorta. Si tenemos una obstrucción en la válvula pulmonar, tenemos una obstrucción de la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Son cardiopatías obstructivas. Entonces, veamos. ¿Cómo explicar esto? Este es el gráfico clásico que usamos, ¿no? Para graficar que tenemos dos corazones dispuestos en serie, significa que el flujo de sangre que va por el pulmón derecho y por el corazón derecho llega al pulmón, en el pulmón se oxigena y regresa al lado izquierdo para ser expulsado a la economía. Cuando tenemos cortocircuitos o shunt, significa que hay una comunicación en alguna parte de este circuito que hace que la sangre se mezcle. Por ejemplo, esto representa más o menos un conducto arterioso persistente, ¿no? Cuando la sangre de la aorta se comunica con la pulmonar. Entonces la sangre va a ir de una zona de alta presión a una zona de baja presión, ¿no? La arteria aorta tiene presiones de 120-80 y hemos dicho que la arteria pulmonar tiene presiones de 20 a 10, ¿no? 20 a 10. Entonces, si la presión de la aorta es mayor, el flujo, la mezcla, o en inglés el shunt, va a ser de izquierda, de sangre oxigenada, a derecha, ¿ya? A derecha. ¿Ya? Y al mezclarse esto, del izquierdo al derecho, la sangre oxigenada va a mezclar a la sangre no oxigenada. Aquí no va a haber cianosis, no hay cianosis, porque no es al revés. No es que la sangre no oxigenada va a mezclar a la sangre oxigenada, sino al revés. La sangre oxigenada va a mezclar la arteria pulmonar. Entonces, cuando llegue al pulmón, ya está oxigenado, simplemente lo va a oxigenar más, nada más. No va a haber ningún cambio, no va a haber cianosis, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar el flujo. Por eso se le llama cardiopatía de flujo alto, de flujo alto. ¿Por qué? Porque va a incrementar el flujo. Pongamos un ejemplo. Del ventrículo izquierdo, expulsamos 5 litros. 5 litros por minuto. ¿Ya? Pero de estos 5 litros, un litro regresa a la arteria pulmonar. Entonces sale del ventrículo izquierdo 5 litros, un litro se va por acá y solamente 4 litros viene para acá. 4 litros. 4 litros, sale 5 litros y un litro se va hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, del ventrículo salían 5 litros, ¿no? Significa que le han llegado 5 litros por la vena pulmonar, le han llegado 5 litros, ¿no? Le han llegado 5 litros. Y esos 5 litros los he expulsado, solo que un litro ha regresado, ¿no? Ese litro se va a sumar a este, si acá tiene 5 litros más 1, serían 6 litros. 6 litros. Entonces, el circuito pulmonar va a recibir más litros que el circuito sistémico. Acá recibe 1 litro menos, acá recibe 1 litro más. Acá va a recibir 6 litros y acá va a recibir 4 litros. ¿Se entiende? Entonces, hay un flujo pulmonar incrementado. Estas son cardiopatías con flujo pulmonar incrementado. ¿Ya? Esas cardiopatías no son cianóticas, son acianóticas, ¿ya? Entonces vamos a clasificarlos de otra forma. Cardiopatías cianóticas y acianóticas.
Las cardiopatías acianóticas son aquellas en las cuales no hay mezcla de sangre, ¿no? No hay mezcla de sangre no oxigenada con la oxigenada. ¿Sí? Pero pues, sí puede ser al revés, de sangre oxigenada con la no oxigenada. En ese caso sería un flujo pulmonar aumentado, ¿ya? Flujo pulmonar aumentado. Entonces, el conducto arterioso persistente nos da una cardiopatía congénita acianótica, no hay cianosis, y tiene un flujo pulmonar aumentado, ¿ya? En cambio, hay otras cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido. ¿Qué significa? Que si el pulmón tiene menos flujo, no va a haber sangre que lo oxigene, va a estar desoxigenada. Por eso se llama flujo pulmonar disminuido, ¿ya? O, a pesar de que es cianótica, va a tener un flujo pulmonar aumentado, pero con sangre no oxigenada, ¿ya? Ahora, estas son preguntas de examen. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas que no causan cianosis? Las que no causan cianosis son obviamente las que no causan mezclas o chant de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, ¿no? Cardiopatías no cianosantes, con flujo pulmonar normal, la estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral, la coartación de aorta, la estenosis aórtica, ¿no? Las que tienen flujo pulmonar aumentado, no cianosantes, defectos del tabique interventricular, defectos del tabique interauricular, ductus arterioso persistente, defecto de cojinetes endocárdicos, ¿ya? Flujo pulmonar aumentado. Un ejemplo de cardiopatías no cianosantes, que no causan cianosis, con flujo pulmonar normal. Por ejemplo, la estenosis pulmonar, ¿ya? Este es un corazón. Acá está el ventrículo, puede ser el derecho o el izquierdo. Acá está la aurícula derecha. Vean la aurícula derecha grande, ¿no? La aurícula derecha grande. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho debe ser grande y la arteria pulmonar debe estar obstruida. Ven aquí un globo que está inflado y ven una cintura de este globo. Eso indica la zona que está obstruida en la pulmonar, ¿no? Este alambre se va de la arteria pulmonar a la rama izquierda de la pulmonar, ¿ven? Y acá está obstruido, ¿ya? Con un balón se está tratando de abrir esa estenosis, ¿ya? ¿Qué vemos clínicamente en una estenosis pulmonar? El primer ruido es normal, obviamente, ¿no? Porque el primer ruido que muestra un cierre de la válvula mitral, no tiene nada que ver, ¿no? Primer ruido normal. ¿Qué más? Al haber una estenosis valvular pulmonar, vamos a encontrar en sístole, porque el flujo en la pulmonar es en sístole, va a haber un soplo sistólico, intenso, ¿no? 3 a 4/6, intenso, rudo, áspero, igual que una estenosis aórtica, ¿no? ¿En qué borde? En el borde external izquierdo, ¿no? La radiografía de tórax es una silueta normal o con indicios de crecimiento de cavidades derechas. ¿Cómo sabemos que es derechas? Porque miren, la aurícula derecha está crecida, ¿no? El ecocardiograma, vamos a ver todo eso en ecocardiograma, ¿no? Coartación de aorta. Coartación de aorta. Hemos visto, acá vemos solamente el vaso. En azul está la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar que se divide en la rama derecha y la rama izquierda. Esto sale del ventrículo derecho. En cambio, del ventrículo izquierdo sale la aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Vean cómo acá el conducto arterioso que conectaba la pulmonar con la aorta en la etapa fetal ya no está abierto, está cerrado, ¿no? Está cerrado. Pero, asociado a eso, vemos cómo hay una coartación de aorta. Vean acá. La aorta, en lugar de ser grande y gruesa, se ha coartado, está cerrada acá. Eso se llama coartación de aorta. Es más frecuente en hombres, ¿ya? Y está asociado a aorta bicúspide en un gran porcentaje de casos, ¿ya? Generalmente cuando tenemos coartación de aorta, tenemos que buscar otras patologías. Primero lo diagnosticamos. ¿Cómo lo diagnosticamos?
Diagnosticamos, tiene una obstrucción, entonces esta obstrucción está debajo de la subclavia izquierda, por lo tanto, la presión debajo en las piernas debe ser menor que la presión arriba. Y arriba debe haber hipertensión. Para vencer esta obstrucción debe haber hipertensión en el brazo derecho y brazo izquierdo, ¿no? Asimismo, ¿cómo le va a llegar flujo acá a la aorta descendente si es que está obstruido? Empieza a desarrollarse la circulación colateral. Primero, de la subclavia izquierda sale la aorta torácica descendente, también salen las intercostales, arterias intercostales, ¿no? De tal manera que cuando el flujo viene por acá, bypassea esto, entra por acá y llega acá, ¿no? Entonces, cuando tenemos una coartación de aorta, cuando hemos diagnosticado la presión diferencial en la aorta descendente, en las piernas, es menor que en los miembros superiores, y cuando escuchamos un flujo turbulento, cuando pase por acá, eso lo escuchamos más en la espalda, cuando escuchamos un flujo turbulento ahí, decimos, puede tener coartación de aorta, hipertensión, con un soplo en la zona interescapular, ¿no? Podría ser una coartación de aorta. Entonces decimos, ¿tendrá otra patología asociada? ¿Qué se asocia a la coartación de aorta? Se asocia la válvula aórtica bicúspide. En una coartación de aorta se asocia válvula aorta bicúspide, ¿ya? En un 50% de casos. Si encontramos la coartación de aorta en una mujer que tiene síndrome de Turner, decimos que si encontramos una paciente con síndrome de Turner, decimos, ¿tendrá coartación de aorta? Investigamos y un gran porcentaje tiene coartación de aorta, ¿ya? En el 35% de casos. Vean cómo se desarrollan acá las arterias intercostales. ¿Ven? Las arterias intercostales se desarrollan y la torácica también. La mamaria interna se desarrolla, ¿ya? ¿Por qué? Porque está obstruida la aorta. Entonces esta crece para que el flujo se dé por ahí. ¿Cómo vemos acá? Debajo de las costillas, ¿ven? Debajo de las costillas hay unas incisuras. Por ahí pasó la arteria. ¿Qué significa eso? Que estas muescas indican que hay circulación colateral, ¿ya? Cuando veamos estas muescas en una placa de tórax, decimos, es probable que tenga coartación de aorta, ¿ya? También esta disminución de la luz a este nivel puede ocasionar este signo del 3 invertido, ¿ya? Del 3. Entonces, la coartación de aorta forma el 10% de las cardiopatías congénitas. El CIB dijimos que era 30%, ¿no? La coartación de aorta, 10%. Es un segmento que se estrecha en la aorta después de la subclavia izquierda y en la zona opuesta al conducto arterioso. Es poco frecuente en lactantes y recién nacidos, pero puede manifestarse como insuficiencia cardíaca intensa en niños. ¿Ya? En niños. Bueno, también en la ocultación vamos a encontrar, o bien puede ser normal en la coartación de aorta, o pueden encontrar un soplo, un segundo ruido disminuido, o un soplo sistólico que se irradia al cuello, ¿no? Como si fuera una válvula aórtica bicúspide. Y el soplo sistólico interescapular en la espalda, que indica coartación de aorta. En los lactantes, esta hipertensión en el lactante puede llegar a desarrollar incluso insuficiencia cardíaca en un bebé. Y un bebé no puede decir tengo disnea. Lo único que se ve en el bebé es que no lacta o suda bastante cuando lacta, ¿no? Es la forma de ver si un lactante tiene insuficiencia cardíaca. La coartación de aorta depende de la edad básicamente. Actualmente ya la coartación de aorta ya no se realiza con operación. Antes se operaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, esta es una angiografía por las femorales, hemos entrado con un catéter, hemos pasado la zona coartada, se ha dilatado y se le ha puesto un stent que es como una malla metálica que hace que
que se abra la arteria y no se vuelva a cerrar, ¿ya? Ya, miren, entonces acá tenemos, a ver, bueno, acá tenemos la forma como se coloca, ¿no? Se coloca y se coloca el estén ahí. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica, es una, ya hemos visto, estamos hablando de la congénita, no de la degenerativa. Forma el 5 a 7% de las cardiopatías congénitas, es más frecuente en hombres, se debe a que uno de los velos se fusiona con la otra, dando a una aorta bicúspide. En lugar de 3 velos, tiene 3. En lactantes se diagnostica porque tiene un soplo desde que nació, ¿no? Prácticamente son asintomáticos y se va detectando conforme avanza la edad, ¿ya? Es un soplo sistólico áspero, rudo, ¿no? En el foco aórtico que se irradia al cuello. En el electrocardiograma vamos a ver que hay hipertrofia ventricular izquierda. El perfil de tórax es normal, un corazón grande nada más, con el choque de punta o la punta del corazón desplazado bien a la izquierda, ¿ya? Y hay otras cardiopatías que no causan cianosis, ¿no? Que tienen un flujo pulmonar aumentado, ¿ya? Por ejemplo, dijimos, el conducto arterioso persistente, ¿no? El conducto arterioso persistente no causa cianosis y hace que el flujo del lado izquierdo al derecho sobrecargue el circuito pulmonar y da cardiopatía congénita no cianosante con flujo pulmonar aumentado, ¿ya? Las comunicaciones interauriculares, por ejemplo, miren, hemos dicho que durante la etapa fetal, cuando el bebé está en la etapa fetal, acá tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, la válvula tricúspide, la válvula mitral. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar dando 2 ramas, ¿no? Dando 2 ramas. En el adulto, la sangre no oxigenada de la cava superior y de la cava inferior llega al ventrículo derecho y es expulsado al pulmón, hacia los pulmones para que se oxigenen. En el feto, hemos visto que la sangre parcialmente oxigenada de la madre, de la placenta de la madre, llega a la aurícula derecha y esa sangre parcialmente oxigenada pasa por el foramen oval izquierdo, al lado izquierdo. Pero el chant es de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Pero es en la etapa fetal, porque en el feto el pulmón no está expandido, no recibe oxigenación, no oxigena la sangre, ¿no? Pero cuando tenemos un defecto en la formación del septum interauricular, la sangre va a pasar libremente desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Cuando vimos las presiones en las cavidades cardíacas, vimos que siempre el lado izquierdo tiene un poquito más de presión que el lado derecho, ¿no? Cuando vimos la aurícula, vimos que acá la aurícula izquierda tiene 10 y acá tiene 8. Con esos 2 milímetros de mercurio es suficiente para que cierre el foramen oval. Pero si está abierto porque hay un defecto, la sangre, estos 2 milímetros de mercurio va a hacer que la sangre venga del lado izquierdo hacia el lado derecho y va a sobrecargar, va a aumentar el flujo en el pulmón. Porque ya no solamente el pulmón va a recibir la sangre de la cava superior y de la cava inferior, sino que también va a recibir la sangre de la aurícula izquierda, ¿no? Que se mezcló con la aurícula derecha. Eso se llama comunicación interauricular. Lo mismo puede suceder si ocurre un defecto en el septum interventricular. Va a mezclarse la sangre del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho y va a sobrecargar el circuito pulmonar, ¿ya? La comunicación interauricular es muy frecuente. 7 a 15% de todas las cardiopatías. No es como el 30% del CIB, pero es de 7 a 15% de todas las cardiopatías, ¿ya? 1 de cada 1.500 nacidos vivos. Es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres.
Dijimos que la coartación de aorta es frecuente en hombres. El ductus arterioso es frecuente en mujeres, ¿no? La aorta bicúspide es frecuente en hombres, ¿ya? Pero la comunicación auricular es más frecuente en mujeres, 2-1. Es frecuente en las poblaciones de grandes alturas. En las alturas es frecuente el CIA. El conducto arterioso persistente también es frecuente en la altura. La etiología, por lo tanto, es multifactorial. No hay una sola etiología. Ya hemos establecido una etiología. Se clasifican de acuerdo al lugar del septum interauricular donde se produzcan. Si se produzcan en el ostium secundum, que es la parte media del septum, se denomina CIA ostium secundum, es el 80% de todos. Si se produce bien alto, cerca donde drenan las venas pulmonares, se denomina seno venoso. Si está cerca del seno coronario, seno coronario. Si está cerca de las válvulas auriculoventriculares, CIA tipo ostium primum. ¿Qué va a causar? Ya dijimos, todas las comunicaciones interventriculares e interauriculares van a producir un flujo de izquierda a derecha. Por lo tanto, el lado derecho va a estar sobrecargado de volumen, va a crecer, va a aumentar el flujo pulmonar. ¿Ya? Y con los años, ¿por qué es importante esta comunicación interauricular? No solamente porque es frecuente, sino porque la mayor parte de personas sobrevive a la edad adulta. Y no es infrecuente que en jóvenes se les diagnostique comunicación interauricular, una comunicación, una cardiopatía congénita, comunicación interauricular. Entonces, cuando hacen una pregunta y dicen, ¿cuál es la cardiopatía congénita del adulto? La respuesta es comunicación interauricular. Esa es la respuesta. ¿Ya? Cardiopatía congénita del adulto, comunicación auricular. No porque se haya desarrollado en el adulto, sino porque se descubre en el adulto, porque no causa muchas molestias ni mucha repercusión. Y recién con los años se va manifestando, ¿ya? Porque con los años ese aumento del flujo pulmonar puede llegar a causar hipertensión pulmonar, ¿ya? Que se desarrolla más entre la tercera y cuarta década de la vida. Ahora, ¿qué síntomas tiene un paciente con comunicación interauricular? Esto es muy importante. Generalmente son asintomáticos. Es por eso que durante la niñez nadie se da cuenta. Recién en edad adulta, recién se vuelven sintomáticos. Por eso generalmente son asintomáticos. Recién cuando son adolescentes o adultos mayores, recién empiezan a tener disnea, falta de aire, moderada o leve, ¿no? Solo un 5% tiene insuficiencia cardíaca en el primer año. Son muy pocos. La mayoría son asintomáticos y se descubren cuando son adultos. En el niño generalmente lo que va a causar es, obviamente él no se queja de nada, pero va a verse un retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Va a tener infecciones respiratorias frecuentes. ¿Ya? Como el cortocircuito que se produce es en cámaras de baja presión entre la aurícula derecha y aurícula izquierda, que tiene más o menos una diferencia de 2 milímetros de mercurio, no va a soplar. No va a soplar. Por lo tanto, casi no se escucha soplos. ¿Ya? No se escucha soplo. Solamente vamos a tener signos de hiperflujo pulmonar. ¿Ya? Hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen por el chant, por la mezcla, por el cortocircuito, va a crecer un poco el lado derecho del corazón y puede haber un poco de insuficiencia tricuspidea o pulmonar. ¿Ya? En algunos pacientes que nacen con CIA, se cierra solo al primer año. ¿Ya? Se cierra solo, en algunos. Se cierra solo. Hay un cierre espontáneo en el primer año en comunicación interauricular. Pero la mayor parte de ellos se mantienen hasta la edad adulta y se diagnostican recién en la edad adulta. ¿Ya? En la radiografía de tórax, obviamente, vamos a ver un corazón grande, ¿no? Un corazón grande. Probablemente un eje a la derecha. Vean, cuando vemos un ecocardiograma, este es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, este es el septum interatrial, y acá hay el defecto. Acá se ve el flujo
En colores se ve el flujo de la sangre desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿ya? Desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Generalmente cuando el defecto está acá, se llama tipo seno venoso. Cuando está acá, ostium primum. Y cuando está en el medio, tipo ostium secundum, ¿ya? ¿Cómo se cierra? En realidad se cierra por catéter, ¿no? Cuando se puede. Y cuando no se puede, se pone un parche. Se pone un parche con cirugía, ¿ya? Estas, a pesar de que tiene un defecto, generalmente no se les restringe la actividad física, ¿no? Por lo menos la habitual, ¿no? Se le puede restringir la actividad activa, ¿no? Competitiva, pero en realidad no se le restringe mucho si es que el defecto es pequeño. Tampoco es poco probable, como se produce entre cavidades de baja presión, generalmente no se le da profilaxis para endocarditis. Pero, por ejemplo, en una estenosis mitral, en una estenosis aórtica, en una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspídea, sí, para cada tratamiento dental de profilaxis, de extracciones o cualquier infección, hay que darle antibiótico profilaxis para evitar que una bacteria se aloje en esa válvula y dé endocarditis, ¿ya? Produce una infección de la válvula que se denomina endocarditis. Acá tenemos, por ejemplo, el ventrículo derecho. Se ha sacado el ventrículo derecho. Este es el septum interventricular. Y acá se ve el defecto puede estar debajo de esta es la válvula pulmonar. Por acá sale la válvula pulmonar, rama derecha y rama izquierda, ¿no? Es un CIB, defecto septal interventricular subpulmonar, subaórtico, del tracto de entrada, muscular, ¿ya? Muscular. Entonces los defectos pueden ser, porque el septum tiene varias partes, ¿no? Una porción membranosa, que es esta zona, una porción muscular, que es esta zona, ¿ya? Entonces los defectos pueden ser membranosos, del tracto de salida, del tracto de entrada o trabeculares, ¿ya? Esto no tienen que aprenderse. Si aquí tenemos un corazón de 4 cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el septum interventricular muestra el defecto acá, ¿ya? En esa zona. Si lo vemos en eje corto, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede ser acá, cerca a la tricúspide, puede ser acá, cerca a la válvula pulmonar. Si lo vemos en eje corto, esta es la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, esta es una comunicación interventricular, ¿no? Aquí también en diferentes imágenes, cortes, podemos ver los defectos ahí. Entonces, ¿qué pasa en un defecto? La fisiopatología del CIB es más problemática que en el CIA. Hemos dicho que las cavidades derechas tienen baja presión. Perdón, las cavidades auriculares tienen baja presión. De 10 y 8 milímetros de mercurio es la diferencia de presiones entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Sin embargo, en el ventrículo la diferencia de presiones es mayor. En el ventrículo maneja 120 y en la pulmonar probablemente 30 de sistólica, ¿no? Por lo tanto, cuando hay 120 y acá 30, el flujo debe ser intenso, un chorro grande, ¿no? Un chorro grande. Entonces, el flujo va a haber más cortocircuito. ¿Qué significa esto? Que estos pacientes, si es que el defecto es muy grande, tempranamente, ya a los 3 años pueden volverse inoperables. Por lo tanto, cuando diagnosticamos un CIB en un niño, en un recién nacido, cuando ocultamos un soplo, inmediatamente hay que mandarlo al cardiólogo pediatra. ¿Por qué? Para tratar de evitar que este paciente llegue tardíamente a la cirugía. Muy rápido se vuelven inoperables. En cambio, el CIA, que es donde baja presión, puede llegar a la edad adulta y no hay ningún problema, ahí recién puede operárselo. Pero en el caso de estos CIBs, tiene que ser operado de niños. A menos que sea muy chiquito, en el cual el flujo es muy pequeño, ahí sí no se opera, ¿no? Pero si es grande, tiene que ser operado lo más tempranamente posible, ¿ya? Es más, es muy frecuente que en el primer año la mayoría se cierre. 30-40% de los pacientes con defecto septal membranoso, o sea, un CIB membranoso o muscular, se cierra en los 6 meses.
Es decir, que podemos esperar, encontramos un soplo, podemos seguirlo y de repente se cierra. ¿Ya? Acá tenemos el conducto arterioso persistente, ¿no? Que ya hemos dicho, se forma aquí, a partir del largo quinto, se forma, ¿no? Y se cierra apenas nace, ¿no? Ese ductus arterioso persistente nos da una congestión pulmonar, ¿no? Pulmonar. ¿Y en qué pacientes vamos a ver que existe ductus arterioso? En los pretérminos. O sea, si un niño nace prematuro, obviamente no ha tenido tiempo de cerrarse el conducto y es probable que persista más tiempo. Hay que darle 1 a 3 meses para que se cierre el conducto. Pero en algunos puede quedar muy grande también, ¿no? Entonces, factor de riesgo para tener ductus arterioso persistente, prematuro. Prematuro, uno le oculta y podría tener el ductus persistente todavía, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria también tiene alta frecuencia de tener ductus arterioso persistente. ¿Ya? Asfixia perinatal también. Algunos síndromes congénitos como la rubiola también. Otras cardiopatías, coartaciones, transposición de grandes vasos, atresia pulmonar, todos esos pueden estar asociados a conducto arterioso persistente. Pero la más frecuente es el pretérmino, ¿ya? El prematuro. Se cierra solo, en la mayoría, claro, nace, si le encuentran un soplo, no se preocupen, en unas horas se va a cerrar, ¿ya? En el prematuro demora más. Si bien en el que nace a término demora 10 a 15 horas para cerrarse, en el prematuro puede demorar hasta 2 semanas. El ductus es más frecuente en hombres que en mujeres, y en pretérminos muy pequeños, es muy frecuente también, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? En el examen físico, ¿cómo detectamos a un paciente que tiene conducto arterioso persistente? Vemos acá, lo analizamos acá. Miren, si la aorta en vía 120 cierra la válvula y tiene una diastólica de 80, 120, 80, ¿qué pasa si tendría una fuga por acá? En sístole está bien, 120, pero en diástole regresaría para acá, ¿no? Entonces la diastólica sería más baja, 120 con 50, 120 con 40, ¿no? La diastólica baja. ¿Esto qué significa? Que la presión de pulso, o sea, la diferencia entre la sistólica y diastólica, va a ser mayor y vamos a palpar un pulso amplio. Entonces, en el conducto arterioso persistente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pulsos amplios, ¿ya? Pulsos amplios. Taquicardia, sí, porque hace insuficiencia cardíaca y el corazón empieza a latir, ¿no? Signos de falla cardíaca. ¿Ya? ¿Y cómo va a soplar eso? Es un soplo continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque en sístole la presión de la aorta es mayor que la pulmonar. En diástole también. Entonces el flujo va a ser continuo. No solamente va a ser en sístole, sino en diástole. Este tipo de cardiopatía es la que da el soplo continuo, el ductus arterioso persistente. ¿Ya? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? Cuando uno establece que debe cerrarse, puede cerrarse con dispositivos, que son estos de acá. Son dispositivos que tapan el conducto, ¿ya? Por mediante cateterismo. Ya casi no se cierra. Antes se cerraba, pero ahora ya prácticamente se cierra por catéter, ¿ya? Medicamentos para cerrar el ductus. Bueno, ¿cómo se cierra el conducto? Se cierra cuando el paciente respira, es decir, cuando la sangre se oxigena. Por lo tanto, el oxígeno cierra el conducto, ¿no? El oxígeno cierra el conducto. ¿Ya? Algunos antiinflamatorios, como la indometacina, inhibidores de la síntesis de prostaglandina, también cierran el conducto. ¿Ya? Cardiopatías cianóticas. Esto sí es importante. Cardiopatías cianóticas también se dividen. Cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar aumentado y con flujo pulmonar disminuido. Con flujo pulmonar aumentado, transposición de grandes vasos, lo que vimos al principio. Mejor vamos a regresar al principio para que veamos. A ver.
Aquí. Cuando el ventrículo derecho está conectado a la arteria pulmonar, es una conexión concordante. Cuando el ventrículo derecho está conectada a la aorta, es una conexión no concordante, ¿no? Discordante. El ventrículo izquierdo conectado a la pulmonar. ¿Qué pasaría acá? El ventrículo derecho normalmente envía sangre no oxigenada al pulmón para que se oxigene y envía sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia la aorta para que irrigue todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una transposición? Es decir, se han traspuesto los vasos. Lo que debería estar en el ventrículo izquierdo está ahora en el ventrículo derecho, se ha traspuesto, y lo que debería estar en el ventrículo derecho ahora está en el ventrículo izquierdo. Hay una transposición de los grandes vasos. Cuando hay una transposición, el ventrículo derecho va a enviar sangre no oxigenada, que viene de las cavas, hacia la aorta. Y la aorta lo va a llevar al cerebro, al cuerpo, a todo el cuerpo. Entonces, si le envían sangre no oxigenada, el paciente va a estar cianótico, ¿no? Entonces, la transposición de los grandes vasos va a dar cianosis. ¿Ya? Cianosis. Esta doble salida ventricular, también del lado derecho, va a enviar sangre cianótica, ¿no? Y si hay una comunicación acá, se va a mezclar la sangre oxigenada con la no oxigenada y se van a ir ambos, cianótica también. Todo esto va a dar una cardiopatía cianótica, ¿ya? Transposición de grandes vasos, cardiopatía cianótica. Retorno venoso pulmonar totalmente anómalo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la pulmonar, ¿hacia dónde llega la vena pulmonar? La vena pulmonar llega hacia la aurícula izquierda, ¿no? Sangre oxigenada. Pero ¿qué pasa si la vena pulmonar, en lugar de desembocar en la aurícula izquierda, desemboca en la aurícula derecha? Nos da un retorno venoso pulmonar anómalo, ¿ya? Entonces la sangre oxigenada va a ir al lado derecho, va a sobrecargar el lado derecho, ¿ya? Y entonces si la vena drena en el lado derecho, el lado izquierdo, ¿qué cosa va a enviar hacia la circulación sistémica? Va a enviar una mezcla de la sangre oxigenada con una sangre no oxigenada. El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y el síndrome de Eisenmenger. Ahora vamos a ver qué cosas es Eisenmenger después. Este es con flujo pulmonar aumentado. Con flujo pulmonar disminuido. ¿Por qué aumentado? Claro, porque todo el flujo, al invertirse, el flujo del ventrículo izquierdo lo va a enviar hacia el pulmón y del ventrículo derecho hacia la aorta, ¿no? Y el ventrículo izquierdo tiene más fuerza, entonces va a enviar mayor flujo hacia el pulmón, ¿ya? Porque está invertido, está traspuesto. En cambio, en flujo pulmonar disminuido, cuando la válvula tricúspide está atrésica, no existe tricúspide, ¿no? Ahí el flujo pulmonar está disminuido. Tetralogía de Fallot y anomalía de Epstein. Vamos a ver ahora tetralogía de Fallot, ¿ya? La tetralogía de Fallot. Esto es algo que tienen que conocer, ¿no? Fue descrita en el año 1888 por Fallot, obviamente, ¿no? Tiene 4 componentes. Cuando le pregunten cuáles son los componentes fundamentales de la tetralogía de Fallot, 4. Primero, estenosis pulmonar. Significa que este es el ventrículo derecho, esta es la pulmonar, ¿no? Hay una obstrucción, estenosis pulmonar. Puede ser de la válvula o del aparato subvalvular. Lo más frecuente es que sea debajo de la válvula. Estenosis subvalvular o valvular, ¿ya? Estenosis pulmonar. Si hay una obstrucción de la pulmonar, ¿cómo se comportará el ventrículo derecho? Se vuelve hipertrófico. Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Comunicación interventricular.
Está obstruido hacia la pulmonar, pero hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Hay una comunicación. Y la aorta no está traspuesta. ¿A qué llamamos transposición o traspuesto? Cuando todo el vaso, en lugar de salir de acá del lado izquierdo, se va al lado derecho. Cuando todo el vaso está en el lado derecho, se llama traspuesto. El vaso está traspuesto. Pero cuando solo una parte, miren acá está la parte media, solamente una parte, menos de la mitad está traspuesto, eso se llama cabalgamiento. Esta aorta, este vaso que sale por acá, está cabalgando el septum. Se llama cabalgamiento. Menos del 50%. La mayor parte está en el lado izquierdo, que es lo normal, y una parte en el lado derecho. ¿Ya? De tal manera que parte del flujo del lado derecho se va hacia la aorta. Y como acá está sangre no oxigenada, va a ir sangre cianótica, ¿no? Que va a causar cianosis. Entonces, la tetralogía de Fallot, ¿qué produce? Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, porque tiene que botar con fuerza la sangre a través de la estenosis. Comunicación interventricular, tiene que haber un hueco para que pueda ser cabalgada la aorta, ¿no? Estenosis subvalvular, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta. ¿Ya? Eso explica, son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. ¿Ya? ¿Qué hacen cuando operan? Bueno, cuando operan, cierran la comunicación interventricular, le ponen un parche, abren, cortan aquí una lonja de la estenosis subvalvular para que se abra más, para que el ventrículo derecho tenga por dónde salir la arteria pulmonar, y el parche lo ponen de tal manera que separen el lado izquierdo del lado derecho. La aorta la ponen más a su lado y la pulmonar acá. Así se opera la tetralogía de Fallot. Ocupa el 5% de cardiopatías congénitas. Es una cardiopatía cianótica. El tratamiento es quirúrgico. La cirugía es correctiva, ¿no? La cianosis se produce unas semanas después de nacer, ¿no? ¿Ya? Solo si hay atresia pulmonar, o sea, si no hay nada de flujo, atresia significa que la pulmonar está obstruida actualmente. Cuando hay solamente estenosis, ligera obstrucción, no hay cianosis, ¿no? Al nacimiento. La cianosis va a causar dedos en palillo de tambor o hipocráticos, ¿ya? La estenosis pulmonar va a causar un soplo sistólico, al igual que el CIB, soplo sistólico intenso, ¿ya? Y va a haber obviamente cianosis, ¿no? Cianosis. Este es el gráfico de una atresia pulmonar, ¿no? De una atresia pulmonar, ¿ya? Esta es otra patología. ¿Qué significa una atresia pulmonar? No hay flujo acá, pues. La arteria pulmonar está hipoplásica o atrésica. No permite suficiente flujo. El ventrículo derecho no puede enviar sangre hacia la circulación pulmonar. No hay sangre que llegue para oxigenarse, ¿ya? Entonces, en estos casos, el conducto arterioso está abierto y la sangre empieza a oxigenar acá, ¿no? Para que la sangre se oxigene, ¿ya? Y la atresia pulmonar. Vean, esta es la aorta, esta es la pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda, y acá le falta el tronco de la pulmonar. El conducto arterioso es el que abastece a las ramas, ¿ya? Aquí no se ha desarrollado esta zona, hay colaterales que nacen de la aorta para suplir esta atresia pulmonar. Hay diferentes mecanismos que pueden revertir eso, ¿ya? Atresia tricuspidia. Aquí el problema no es la pulmonar, acá sí la pulmonar está bien. La tricúspide es la que está cerrada, no deja que fluya la sangre. Igualito, el mecanismo es el mismo, ¿no? A través del conducto arterioso persistente le llega flujo a la pulmonar. Anomalía de Epstein, este es algo muy frecuente, muy frecuente. Cuando tenemos un corazón grande,
tenemos que pensar en dos cosas. O bien es una insuficiencia tricuspidia o bien es un taponamiento pericárdico. Entre las insuficiencias tricuspidias, la más significativa es la anomalía de Epstein. ¿Por qué? Porque, miren, acá está el corazón, este es el surco aurículo-ventricular. Aquí, donde estén estos puntos verdes, debe estar implantada la válvula tricúspide. En la anomalía de Epstein, las válvulas no se implantan aquí en el anillo, sino se implantan más abajo. Hay una implantación baja, acá se une, acá y acá, ¿no? Acá se une. De tal manera que el corazón es más grande, la aurícula derecha es más grande, ¿no? Crece más, ¿ya? La aurícula derecha involucra todo esto y el ventrículo derecho es más chiquito, ¿no? Porque la válvula está por encima, ¿ya? Es la anomalía de Epstein. Esta anomalía de Epstein se caracteriza porque está asociada o bien a un foramen oval permeable o a una comunicación interauricular, ¿ya? Y esta baja de la implantación del anillo hace que se desarrollen vías anómalas que conducen el impulso eléctrico. ¿Recuerdan cuando hablamos en el electrocardiograma, la vía anómala, su compañero que estaba en el medio de los dos ventrículos? ¿No? Él era una vía anómala porque permitía el paso, sin pasar por el nodo AB, permitía el paso de la electricidad de la aurícula al ventrículo. Es una vía anómala, ¿ya? Predispone a la formación de arritmias. Aquí se ve mejor la implantación baja de la válvula tricúspide, ¿ya? Cianosantes con flujo pulmonar aumentado. La transposición de grandes arterias, ya lo vimos, ¿no? Causan cianosis. Las transposiciones de las grandes arterias. Miren, acá está un gráfico claro, ¿no? Aquí hemos intercambiado del ventrículo derecho, en lugar que salga la pulmonar que va al pulmón, este es el pulmón, esta es la circulación sistémica, del ventrículo derecho, en lugar de que salga la pulmonar, de acá a acá, para que oxigene la sangre, está saliendo del ventrículo derecho la aorta. Miren, ¿dónde envía la sangre? ¿No? Sangre no oxigenada va a la circulación, regresa, sigue estando no oxigenada, nunca se oxigena. Y acá la sangre que viene del pulmón para oxigenada siempre, pero solamente se queda en el pulmón y el corazón nada más, ¿no? Esa es una transposición de las grandes arterias. Eso es incompatible con la vida. Eso es incompatible con la vida. Para que una transposición de las grandes arterias sobreviva, estos dos circuitos tienen que estar interconectados. Entonces, una transposición de grandes vasos de las arterias solo sobrevive si tiene un conducto arterioso que comunique la aorta con la arteria pulmonar. Si es que tiene un conducto que comunique la aorta con la pulmonar, solo ahí sobrevive. O en todo caso, que comunique las dos aurículas o los dos ventrículos, de tal manera que la sangre no oxigenada se tiene que mezclar con la oxigenada para que el paciente pueda sobrevivir, ¿ya? Por ejemplo, acá hemos hecho una conexión que sería un conducto arterioso persistente. Acá no tiene conexión y acá le hemos puesto conexión. Ahora sí, la sangre oxigenada iría hacia la aorta para que irrigue el resto del cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la operación para solucionar esta transposición de la arteria? Intercambiar, hacer un switch, cortar acá y conectarlos al revés, ¿no? Desde la aorta a la pulmonar y reconectarlos, cada uno que drene en su cavidad. Eso se llama switch arterial, ¿ya? Cianosantes con flujo pulmonar aumentado. No, ya es demasiado para ustedes. Lo importante es que comprendan el concepto de por qué llamamos cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado, con flujo pulmonar reducido, cianóticas y acianóticas. Eso es lo importante, que comprendan el concepto y cómo se ha desarrollado, ¿ya? El síndrome de Eisenmenger sí lo tienen que saber, porque esta sí es pregunta de examen siempre. ¿A qué se refiere el síndrome de Eisenmenger? Es el aumento adquirido e irreversible de la resistencia vascular pulmonar
hasta alcanzar niveles similares a la resistencia vascular sistémica, produciendo inversión del flujo y signos de hipoxemia. ¿Qué signos clínicos va a tener? Disnea, síncope, disminución cardíaca, segundo ruido intensificado y obviamente cianosis, ¿no? Cianosis. ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo acá. A ver. Ya. Acá tenemos. Vamos a explicarlo en este gráfico. ¿Ya? Miren. Acá tenemos el circuito, ¿no? El ventrículo derecho expulsa la sangre del pulmón, el pulmón al corazón izquierdo y a la circulación sistémica. Todo va bien. 5 litros salen de acá, 5 litros salen por acá, 5 litros salen por acá y 5 litros por acá. Pero hay un conducto arterioso que va a producir una mezcla de izquierda a derecha, un cortocircuito. Esto va a sobrecargar de flujo el pulmón, va a sobrecargar de flujo. Esa sobrecarga de flujo va a hacer que las arterias pulmonares sufran una transformación. Como el lado izquierdo del corazón está acostumbrado a manejar flujos, tiene paredes más gruesas. Las arteriolas tienen paredes gruesas, en cambio las arteriolas pulmonares tienen paredes delgadas. Entonces, con los años, las paredes del pulmón, las paredes de las arterias del pulmón van a hipertrofiarse. Todo esto debería ser la luz de la arteria. Pero con los años esa hipertensión va a hacer que la íntima se hiperplasie, disminuya la luz. Y esa disminución de la luz y esa hiperplasia de la íntima va a desarrollar hipertensión pulmonar, ¿ya? Hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Ya? Hemos dicho también que algunas cardiopatías para sobrevivir necesitan pues otras cardiopatías, ¿no? Una transposición de grandes arterias nunca sobreviviría si no tendría un ductus, o si no tendría una comunicación interauricular o una comunicación ventricular que comunicase estos dos circuitos. Entonces hay algunas cardiopatías que requieren otras patologías. Cardiopatías que requieren ductus: ventrículo izquierdo hipoplásico, tetralogía de Fallot extrema, atrixia pulmonar, transposición de grandes arterias, coartación de aórtica severa, interrupción del arco aórtico, atrixia de tricuspidia, ¿no? Solamente para que comprendan el concepto, no tienen que memorizarse eso. Hay algunas cardiopatías que requieren que se presenten otras para hacerlos compatibles con la vida, si no, serían incompatibles con la vida, ¿ya? ¿Qué sucede eso entonces? Por ejemplo, un paciente que nace con transposición de las grandes arterias y tiene el ductus, pero el ductus sabemos que se cierra al nacer. Si se cierra ese conducto cuando nace, el paciente muere. Entonces tenemos que tratar de mantener el flujo del ductus, ¿ya? Tratar de mantener el flujo del ductus. Y para eso le damos medicamentos que eviten que se cierre el conducto. Si recuerdan que le dimos inicialmente para cerrar un ductus indometacina, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, para que se cierre el ductus. Aquí en estas cardiopatías que dependen del ductus, que sobreviven gracias al ductus, tenemos que darle prostaglandinas para evitar que se cierre el ductus, ¿ya? Para evitar que se cierre el ductus. Ahora, ¿qué complicaciones tiene una cardiopatía congénita? Puede haber muerte súbita, obviamente, puede haber hipertensión pulmonar como el Eisenmenger que hablamos. La cianosis puede predisponer a infecciones pulmonares a repetición, a infecciones bacterianas, infartos pulmonares, porque la cianosis causa poliglobulia, ¿no? Igual que en la altura, las personas que viajan a la altura, la baja cantidad de oxígeno ambiental hace que desarrollen poliglobulia, ¿no? Igual, una cianosis persistente ocasiona el desarrollo de poliglobulia. Esa poliglobulia puede causar infartos pulmonares, infartos cardíacos, crisis hipóxicas y alteraciones en el desarrollo y crecimiento. La ecocardiografía nos sirve para definir estas cardiopatías. Acá tenemos, se repite lo mismo en esta estadística.
el defecto septal interventricular es el más frecuente, ¿no? Seguido por estenosis pulmonar, seguido por conducto persistente. ¿Ya? ¿Ya? Esto es solamente para repetir lo mismo. Vean cómo la existencia de un CIB, un CIA o un conducto arterioso sobrecarga el flujo vascular pulmonar. ¿Ya? Entonces, este flujo, esta sobrecarga puede ser leve, puede ser pequeña, pero cuando el flujo es 2 veces el doble del flujo sistémico, por ejemplo, si acá van 4 litros por minuto y acá van 8 litros por minuto, esto tiene que ser operado de una vez. ¿Por qué? Porque a la larga va a alterar el lecho vascular pulmonar y va a hacer que haga el síndrome de Eisenmenger, ¿ya? Y lo va a tornar inoperable, lo va a volver cianótico, ¿ya? Entonces es importante de decidir en qué momento lo operamos. Se opera cuando el QPQS, el flujo pulmonar, es el doble del flujo sistémico. Ahí se opera, ¿ya? El síndrome de Down también es muy frecuente. Cuando tienen síndrome de Down, decimos, no, debe tener cardiopatía congénita. ¿Cuál es la más frecuente? La comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. El 40% puede tener estos defectos, ¿ya? En el adulto, el problema del adulto, ya hemos dicho, la cardiopatía congénita del adulto es el CIA, ¿no? Pero también son los adultos que sobreviven a la etapa infantil, que han sido operados tempranamente. El desarrollo de la tecnología y las técnicas quirúrgicas ha dicho que ha ocasionado que más adultos lleguen a etapas avanzadas. Vean, estos son adultos. Este es un gráfico de los adultos. ¿Ya? 5 años después de la operación, 10 años después, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años después, 35 años después, 40 años después, 45 años después. La población sana es la que está con estas líneas punteadas, ¿no? Conforme avanzan los años va a haber algunos que fallezcan, ¿no? Por otras causas, ¿no? Pero habitualmente más del 92% están vivos a los 45 años, ¿no? A los 45 años. Pero, ¿qué pasa? Un paciente que tiene CIA y es operado, también sobrevive igual. Un paciente con conducto arterioso persistente también sobrevive, ¿no? También sobrevive. Pero los pacientes con cardiopatías congénitas más complejas, como el falot, transposición de grandes vasos y ventrículo único, fallecen más, ¿no? A los 35 años, ya casi el 15%, más del 75% fallecido, ¿no? Y acá también. O sea, es muy frecuente. Hay cardiopatías congénitas que te reducen la sobrevida, ¿no? Y hay otras que no tanto, como el ductus y el CIA. Hay, solamente para que conozcan, miren, cuando el flujo pulmonar está disminuido, hay algunas cirugías que se llaman paliativas, hasta que crezca y puedan ser operados. Les hacen derivaciones sistémico-pulmonares, o sea, la aorta, o sea, la subclavia derecha se conecta con la arteria pulmonar para que de la aorta le llegue algo de flujo y pueda irrigar y pueda oxigenarse esa sangre, ¿no? Es una anastomosis sistémico-pulmonar. Se usa más en pacientes cianóticos, ¿ya? Que tienen flujo pulmonar disminuido. Hay casos en los cuales la cava superior hay que conectarla en la arteria pulmonar. Cava superior se conecta. Cava inferior también a veces, ¿no? Anastomosis cava pulmonar. Aquí es sistémico pulmonar y acá es cava pulmonar. De la aorta a la pulmonar y de la vena cava a la pulmonar, ¿ya? Muy bien. Por ahora creo que es todo. Mañana es la última clase.